Sí, le damos la bienvenida a Isabel Cuervo, una destacada comunicadora social y periodista de investigación, quien a lo largo de su carrera se ha caracterizado por su firme defensa de la libertad de la prensa y expresión. En su trayectoria ha investigado y expuesto la influencia de figuras públicas en los medios de comunicación y la política internacional. Y Isabel, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, un saludo para ti y para tu hermosa y amplia audiencia. Ay, esa audiencia que la amo. Esta semana estuvimos hablando de ti cuando se anunció el cierre de TV Martí. Salió a relucir el incidente que creo que muchos de esta parte, ¿no? Muchos de quienes nos escuchan te apoyamos porque hiciste un reportaje que te asignaron, si no me equivoco, sobre George Soros, que obviamente siempre es algo pegajoso porque es difícil hablar de George Soros, que no se entiende por qué es tan controversial hablar de él. Él es controversial. Y bueno, y te despidió el canal. Entonces, bueno, la pregunta es, número uno, tu opinión, tu reacción al cierre de TV Martí. ¿Cómo ves esta movida? Que obviamente no tiene nada que ver con tu historia, pero obviamente tú sí estás... No, sí tiene que ver, Sandra, porque esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y sobre todo tu audiencia que está en el exilio cubano histórico, totalmente enterada de lo que ocurre realmente dentro de esa isla prisión, pues se entiende más claramente qué es lo que está ocurriendo hoy en día, puede ir conectando los puntos de manera, digamos, más fehaciente. ¿Por qué? Sandra, primero que todo hay que aclarar que dentro de Radio y Televisión Martí, a donde yo llegué a esa agencia de noticias, pues con gran orgullo para poder aportar algo de mi experiencia profesional como periodista, como investigadora, como comunicadora social, pues yo llegué con gran orgullo porque para mí era supremamente importante poder hacer parte de USAGM, esa agencia de noticias para el mundo entero, para informarles desde los Estados Unidos cómo realmente se mueven los hilos del poder. Bueno, pues para mí fue así, un momento, digamos, de mucho honor, de mucho orgullo, pero que rápidamente se fue desdibujando. ¿Por qué? Porque me encontré no solamente con una agencia anquilosada en el pasado, sino también con unas directivas muy corruptas, unas directivas y unos puestos de alto mando que acallaban a otros colegas que lo que hacían era pues intentar también trabajar y denunciar desde allí, desde Radio y Televisión Martí, pues todo lo que ocurría en términos de aniquilamiento de derechos humanos dentro de la isla. Yo, por supuesto, me especialicé no solamente en Cuba, conozco muy bien Cuba, la conozco por dentro, he estado allí, he realizado documentales e investigaciones dentro de Cuba, así que a mí nadie me puede meter el cuento de falseamiento de lo que vende la revolución en términos de propaganda. Pero, por supuesto, me pude expandir en términos de investigación periodística hacia Latinoamérica y correr una suerte de especialización en un triángulo que me preocupaba y me preocupa actualmente, que es esa triangulación entre Cuba, Venezuela y Colombia. Isabel, en el caso de lo que sucedió, ¿tú sentías que en TV Martí habían cambiado la línea editorial donde tú sentías una presión de que tenías que reportar cosas de cierta manera? ¿Sentiste la diferencia entre una administración y otra? ¿Crees que eso cambió? Sí, claro, absolutamente, y así era, así funcionaba, Sandra. Te decía, para completar la idea, justamente eso tiene que ver con la línea editorial que a la que había que lucharle fuertemente, pero bueno, yo vengo de una escuela de periodismo en donde sé que la investigación periodística siempre hay que lucharla en las salas de redacción. Yo no tengo ningún problema en pararme de frente a un editor y decirle esto es importante, aquí están las fuentes, esta es la investigación, hay que publicarlo. Eso me trajo algunos roces dentro de Radio y Televisión Martí, pero a mí eso no me importa porque yo estoy acostumbrada. Yo vengo de décadas de cubrir guerra en Colombia, en Latinoamérica, narcotráfico, paramilitarismo y todos los, digamos, los bandidos de
Latinoamérica y también en algunas partes de Europa he tenido la oportunidad de trabajar. Así que eso no me intimida, yo creo que es parte del periodista y de la responsabilidad periodística, pues justamente dentro de esas salas de redacción hacer respetar lo que el público merece tener en sus manos en términos de información. En cuanto, para cerrar el tema porque vamos a seguir contigo unos minutos más después de la pausa, pero para cerrar el tema de TV Martí y de George Soros, ese reportaje, ¿te arrepientes de algo que dijiste en ese reportaje y lo harías igual hoy? No, por supuesto que no, en absoluto, sobre todo porque después cuando me llevan a investigación federal y me sacan de allí totalmente escoltada, como si fuese una criminal, pues para mí como periodista de investigación, al contrario, es un gran logro. Quiere decir que yo había pisado unos callos mucho más grandes de lo que yo pensaba en ese momento. No lo haría igual, lo haría mucho mejor, y eso lo he seguido haciendo a través de mis redes sociales y en mi canal de YouTube, por supuesto, a lo cual me permitirás la cuña, que pasen por mi canal. Isabel Cuervo lleva mi mismo nombre. He seguido denunciando porque Isabel Cuervo pues no muere, la mandan y la tratan de silenciar, la censuran, borran toda esa información, porque lo que yo estaba denunciando desde 2018 con George Soros era justamente esa triangulación que tenía y tiene que ver con Cuba, con la dictadura de Cuba, con la dictadura de Venezuela y con lo que venía gestándose en Colombia, que era la llegada de Gustavo Petro al poder. ¿Por qué? Porque trabajan de la mano, porque van hacia el mismo lugar en términos de control de esos tres países. Y esa triangulación le afecta no solamente a Cuba, a Venezuela y a Colombia, le afecta al mundo entero, porque estamos hablando de la consolidación de dictaduras por medio del sostenimiento del narcotráfico, del terrorismo, y con dineros de George Soros, pero no solamente de Soros, sino de los contribuyentes estadounidenses que lo entregan. Te voy a preguntar por eso, cuando regresemos de la pausa, porque tenemos que hacer una breve interrupción en nuestra conversación. Quiero entender a través de qué canal está entrando ese dinero público. Cuando regresemos respondemos eso, pero por ahora vamos a hacer una pausa. Regresamos con las noticias con Mario y continuamos con la conversación con Isabel Cuervo, periodista. Regresamos enseguida. Vamos a continuar nuestra conversación con Isabel Cuervo, destacada comunicadora y periodista de investigación que está trabajando de forma independiente. Me quedan varias preguntas por hacerte. Bueno, pudiéramos estar las 3 horas contigo, Isabel, pero dejamos pendiente esta pregunta de la financiación, porque sabemos que tú eras periodista en TV Martí, te despiden por un reportaje controversial que hiciste sobre George Soros. Y hablábamos de que mucho del dinero que financia a algunas, mejor tú lo dices, pero dijiste que también ha involucrado dinero público. Entonces yo te quería preguntar que a través de dónde, cuál es el embudo para hacer llegar ese dinero público a los esfuerzos de Soros. Sí, este ha sido uno de los secretos mejor guardados de la alta corrupción política en los Estados Unidos, y justamente es parte de lo que yo denunciaba en ese reportaje censurado sobre George Soros en 2018, Sandra. Es muy importante recalcar esto, porque entonces nadie había descubierto esa línea de financiamiento, y eso fue parte de lo que detonó la gran persecución en mi contra. ¿Por qué? Yo expuse claramente cómo los dineros de nuestro bolsillo, de quienes pagamos duramente los impuestos en los Estados Unidos, pues gran parte de ellos son dirigidos a USAID. Hoy muy en boga, hoy claramente pues una noticia a nivel nacional y mundial, pero en 2018 nadie tenía descubierta esta línea de financiamiento, y yo la descubrí por medio de varias fuentes que trabajaban internamente en el Departamento de Estado y otras fuentes que como agentes del FBI de los Estados Unidos. Entonces yo sigo esas líneas de investigación y descubro que dineros de USAID eran entregados, por ejemplo, en ese caso, a las arcas de George Soros, a quien decían que era una teoría de conspiración y que ni siquiera existía. Pero por supuesto, cuando tú sigues métodos de investigación periodística como si estuvieses investigando cualquier otro tema, pues te lleva hacia la verdad. Y fue cuando yo descubrí este personaje y vi que le entregaban millones
a la Open Society Foundation de Soros, y el hombre vestido con el traje de filántropo pues distribuía esos millones a lo largo y ancho del mundo a través de más de 113 países. ¿Y cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que financian esos dineros? Bueno, las causas de George Soros son exactamente las causas que hoy conocemos claramente como el globalismo. Pues hay personas que todavía no han podido discernir qué es el globalismo, y sería muy interesante que la gente se enterara, porque justamente esto tampoco es una teoría de conspiración. El globalismo es quien aupa las migraciones masivas para poder infiltrar destrucción de los países por dentro. La migración masiva y descontrolada, como la invasión, por ejemplo, que hemos sufrido en los últimos años en los Estados Unidos, de más de 15 millones de personas que no sabemos quiénes son, que no están identificadas y que han sido disgregadas para trabajar en células de desorden, de descontrol y de destrucción interna de los Estados Unidos, es un arma globalista. Por ejemplo, otra de las causas globalistas es financiar lo que es infiltrar líneas de pensamiento en diversos países para que apoyen causas que parecen nobles, como, repitiendo lo de la migración, pero por ejemplo también ayudemos a que las mujeres tengan el derecho al aborto, y van avanzando por medio de eso como si se estuviese vendiendo un derecho, pero lo que están haciendo es una manipulación por medio de la línea de pensamiento para poder llevar a masificar la matanza de niños, incluso de bebés en los últimos trimestres de embarazo, como ya lo hemos visto aquí, Isabel, incluso en los Estados Unidos. Isabel, solo porque el tiempo es breve, yo sé que tú ahora no estás afiliada a ningún canal, es más difícil ejercer un periodismo independiente porque tú te tienes que costear no solamente tu vida, obvio, para que puedas vivir y mantenerte, que te lo mereces, como todos nosotros, todo ser humano, pero también las investigaciones, obviamente, eso hay que pagarlo. Entonces, háblame un poco acerca de ese periodismo independiente y cómo ves que está cambiando el periodismo en este país, porque muchas veces hablamos de eso. Yo también vengo de un canal donde era un periodismo organizado, financiado, obviamente, por la compañía, pero es diferente en general cómo se está ejerciendo el periodismo. Háblame acerca de tu experiencia en eso. Sí, es muy difícil, Sandra, porque pues eso significó una ruptura. No solamente fui despedida, lo cual es lo de menos, perder un empleo, pero lo más importante es cómo fraguaron una investigación federal para arrinconarme. Evidentemente tenía todas las pruebas y por eso en buen resguardo pude tener mi defensa y comprobarles que nada era absolutamente falso, sino totalmente verdadero. En este momento sí me conservo independiente, es muy complejo, pero es lo que me corresponde para poder seguir ejerciendo el periodismo de investigación de la manera más independiente. Y por supuesto he creado mi propia fundación que lleva mi mismo nombre, Isabel Cuervo Foundation. Por medio de ella, pues yo lo que hago es dar conferencias, seminarios, atender también a medios de comunicación como tú, que amablemente me cursan invitaciones para poder pues también seguir disgregando no solamente información importante y puntual que medios hegemónicos callan, sino que también para poder enseñar lo que es la defensa de la libertad de expresión, un derecho fundamental que nos ha venido siendo acallado, sobre todo con gran poderío desde 2020, ese año pandémico, en donde uno de los objetivos del encierro global era justamente acallar, silenciar a la gente, amordazar a la gente, y eso fue lo que vivimos. Así que con mi fundación, mi non-profit es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, por medio de donaciones y de aportes, y también de la gente que visita mi canal de YouTube, que también lleva mi mismo nombre, pues así logro mantenerme. Es muy, muy complejo, pero es muy importante mantener la independencia, porque me debo solamente a la gente, a la sociedad, que es un principio fundamental que tenemos que seguir respetando los periodistas, porque eso es lo que hace un periodista, o por lo menos debería hacer, ofrecer ese servicio a la sociedad
porque esto es una labor social. Muchísimas gracias, Isabel Cuervo. La pueden seguir así por su nombre, Isabel Cuervo. Yo sé que estás en LinkedIn, me imagino que estás también, creo que te he seguido ahora en Instagram, si no lo haré enseguida. Isabel Sí, Cuervo, sí. pero más importante en su canal de YouTube para que pueda informarse de este punto de vista independiente e investigativo y creíble. Muchísimas gracias, Isabel Cuervo, por estar con nosotros y te invitamos ya para la próxima. Muchísimas gracias. Claro que sí, Sandra. Un gran abrazo. Bueno, para ti también. Dios te bendiga e ilumine tu camino.